intercambiamos lugares, por supuesto que también los compañeros van a poder preguntar. Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enrique, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Gracias también a Natalia porque nos dio su espacio. Sí, acá en nuestro living de NPI, living portátil. Bueno doctor, muchísimas gracias antes que nada por venir. Queremos arrancar primero con este tema de la vacunación en las escuelas y los colegios. Un día histórico, no sé si hay algún corte a esta hora de cómo fue en el turno mañana la cosa hoy. Bueno, en realidad el corte hay, pero el corte parcial no es el número que esperamos. Sin embargo, es conveniente hacer la aclaración de que en muchos lugares aún no se fueron cargando el registro nominal. Vamos a esperar que termine la jornada del día de hoy para tener los números más claros. Sí hemos recibido reportes, fotografías, comentarios, incluso la visita que hicimos en la región central, o sea, en el departamento central y en capital, de mucho entusiasmo de los jóvenes, del acompañamiento de los padres, del compromiso de los docentes, de las aulas que a nosotros nos permiten en esta última semana estar también en sintonía de lo que es un aumento de contagio y protegerle a los adolescentes. Claro. Así que realmente eso es lo que estamos viendo, mucho entusiasmo y este tipo de debate que construye. Pero si hablamos de números, ¿no hay algún consolidado a esta hora todavía? Nosotros tenemos en realidad al mediodía alrededor de 700 en un número que es de primeras dosis, pero vamos a esperar a ver cómo se va cerrando eso. O sea, 700 más o menos. 700 al mediodía. Hasta el mediodía. Eso se hace un corte a las 11:30 aproximadamente y después se van reportando que se hace un análisis en el registro electrónico de vacunación. Pero hay lugares donde la señal de internet no nos acompañó y entonces vamos a esperar a ver cómo termina. ¿Cuántos más o menos esperaban hasta el mediodía ustedes? Bueno, lo que nosotros queremos es llegar a 200.000 jóvenes en la semana. Okay. Y eso tenemos el compromiso de todas las instituciones, de los docentes que van como antes. Seguramente te acordás cuando llevabas el aviso a tu casa. Sí. Y ahora se hace mucho más fácil con los mensajes de WhatsApp a los padres. Y eso también facilita porque los documentos ya están en las instituciones. Sí. Entonces el padre solamente tiene que firmar la autorización o el consentimiento informado. Y situación también administrativa que a nosotros nos facilita mucho la vacunación en la escuela. O sea, a priori es bajo el número, porque no sé, más o menos... Sí, es bajo el número, pero 2.500 tendría que ser más o menos... Claro, más o menos, pero dijiste bien, es a priori. Nosotros tenemos que confirmar eso, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y el tema de los documentos también generó mucha confusión con lo que se comunicó la semana pasada y lo que fue cambiando durante el fin de semana. Claro, porque suponte que un adolescente esté matriculado en un colegio donde justamente se hace la vacunación. En el colegio el docente tiene los documentos, sí, como la cédula del papá, la fotocopia, la partida de nacimiento. Entonces el padre solamente tiene que llevar, o el niño, el adolescente tiene que llevar la autorización firmada por el padre y con eso ya se hace la vacunación. A ver, eso me parece súper importante aclarar. Vamos a redactarlo también para que quede ahí en la pantalla, ¿verdad? Hoy en día, para que un adolescente mayor de 12 años en adelante se vacune en la escuela de colegio, ¿qué es lo que necesita? Nada más que la firma y listo. Claro, si el alumno es de la institución donde se desarrolla la vacunación, sí, entonces los documentos están en la institución. El padre, si no puede ir, puede nada más el adolescente llevar el documento firmado por el padre, ya que el docente le conoce al niño, conoce a sus padres, conoce la firma, se coteja y se procede a la vacunación. Correcto. Ahora, si el adolescente no es de la institución, pero le queda cerca a su casa, bueno, y funciona como un vacunatorio, con lo cual tiene que llevar esa documentación que justifique o que respalde la afiliación de sus padres. Claro, que sería el acta de nacimiento, sí, o la libreta de familia, sí, o de firmar la declaración jurada. En caso de que sea o en caso de que no tenga el documento, exacto, o que haya una tutoría de por medio, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero si el adolescente o la adolescente se está vacunando en su propio colegio, basta con que lleve la firma, sí, un papel donde el papá autoriza la firma, sí, la mamá autoriza y ya está, ¿verdad? Exacto. Que es la misma firma con la que firman los avisos recibidos. Exacto. Entonces eso nos facilita mucho en relación a lo que era la vacunación en los vacunatorios. Me refiero a que ahí sí teníamos que respaldar con algún documento la afiliación
y esta facilidad nos dan los colegios. Bueno, ojalá aumente el número, ¿verdad? 700 por ahora, digamos, con este primer corte, decimos, ¿verdad? Sí. Tipo boca de una lento, pero... Sí. Pero no te desanimes, porque realmente la percepción que tenemos nosotros es de mucho entusiasmo. Hay mucho trabajo, son 200 escuelas el día de hoy. Hay brigadas que están trabajando intensamente, no solamente lo que se refiere a la vacunación, sino que también están dando charlas, ¿verdad? Claro. Son espacios que van a tener un impacto mucho mayor, y eso también en este momento no podemos dimensionar, pero es una oportunidad que nos brinda, porque ahí va, por ejemplo, va la madre a cumplir su segunda dosis, o le lleva también al hermanito en algunas instituciones para recibir la vacuna contra el sarampión, porque hay que recordar que estamos en la campaña nacional de vacunación contra el sarampión. Sí, vamos a profundizar el tema de sarampión también sin falta. Doctor, algunas preguntas que surgieron en torno a la campaña de vacunación en escuelas y colegios. La primera, ¿no es un poco tarde, o sea, considerando que hay vacaciones ya en algunos colegios? Nunca es tarde, pero sí, si nosotros vamos a analizar que es la última semana en la mayoría de, bueno, en casi la totalidad ya es esta, ¿verdad? Nosotros hace 3 semanas, hoy están cumpliendo las segundas dosis los adolescentes que empezaron hace 3 semanas. Nosotros empezamos a proyectarnos con los adolescentes con una expectativa muy alta. Con este tiempo que llevamos transitando, tenemos 250.000 personas entre 12 a 17 años, de las 800.000. Y por eso es que, bueno, se agotaron todas las instancias y se procedió a lo que es la vacunación, con la siguiente situación. En la última semana muchas veces ya hay un periodo de culminación de evaluación, hay una situación ya que no se rige de lo que es la prolijidad del desarrollo académico en las aulas, hay un espacio donde nosotros podemos compartir en lo que es las charlas, y sobre todo que vamos a terminar después despidiendo al adolescente con una dosis que nos va a servir a que se instale nuevamente el debate en la familia y que pueda volver después con su segunda dosis. Durante las vacaciones ya. Exacto. Que sería, aquí a 3 semanas. 3 semanas, claro, exacto. por el tema de la Pfizer. Y sobre todo imagínate, hoy estamos el 21, ¿verdad? En 3 semanas estaríamos aproximadamente a mediados de diciembre. 2 semanas después ya son las fiestas. Tiempo ideal para estar inmunizado. Exacto. Esa era la otra pregunta, doctor. ¿Por qué adolescentes, digamos? O sea, algo que también surgió como una interrogante, siendo que es el grupo menos vulnerable, son los que menos pueden desarrollar casos graves de la enfermedad. O sea, ¿por qué apuntar a ese grupo con una vacunación tan masiva? ¿Y por qué no, te pregunto yo? ¿Por qué no, le pregunto a la teleaudiencia? Vamos a hacer un análisis de lo que arrojó COVID en la población infantil. Sí. Lamentablemente hay 45 decesos de niños por COVID en nuestro país. Lamentablemente hay 128 casos de un síndrome inflamatorio asociado a COVID, que es una entidad que se produce dentro de las 4 a 6 semanas de haber padecido el cuadro respiratorio. El cuadro respiratorio, Enrique, puede ser leve, pero posteriormente desarrollan una inflamación que puede afectar el corazón, el sistema nervioso o cualquier órgano. Por eso se llama síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Es una entidad que fue despertado por este virus, que no afecta en la parte aguda porque los receptores en las vías respiratorias de los niños no están tan desarrollados como en nosotros, pero el virus ingresa, desarrolla una respuesta inflamatoria y en vez de proteger, afecta a algunos órganos. Es cierto, no es tan común, pero llega a ocurrir, ocupan las terapias, terminan con formas graves, quedan con secuelas o fallecen. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a analizar otras enfermedades. Por ejemplo, poliomielitis. Poliomielitis es una enfermedad infectocontagiosa que produce parálisis infantil. No a todos, pero porque es un pequeño número, yo ya no voy a vacunar. Y poliomielitis estamos a menos de 1% de erradicar del mundo, gracias a las vacunas. Y poliomielitis, el último caso que vivimos en nuestro país fue en el 1985, gracias a la vacuna. ¿Cómo es que yo no voy a avanzar con esta entidad que, según muchos expertos, está causando más daño que cualquier otra enfermedad infectocontagiosa en la población infantil? Ahora, si eso queremos comparar con los adultos, hay una clara diferencia en números, es verdad. Pero si eso nosotros solamente vamos a comparar en lo que es la población pediátrica
y otras enfermedades que afectaban a la población pediátrica, claramente merece una vacunación. Claro, mira, ¿qué dato? Yo no tenía el dato, 45 niños fallecieron por COVID. Sí. En lo que va de la pandemia, ¿verdad? Es muy delicado hablar de números fríos, sobre todo si son niños, Enrique. Totalmente. Entonces, como que a uno le cuesta comentar esto. Nos acostumbramos lastimosamente exacto. a los datos, a los números, ¿verdad? Y nos cuesta mucho informar, porque no son números fríos, son decesos. Sí mismo. Es luto, y niños. Es un niño encima, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si vamos a entrar a tallar otra vez, si no son un importante número, yo no me voy a atrever nunca a decir, porque tan solo un niño representa ya la justificación necesaria para una vacunación. 100% de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que ya está más que respondido el tema, ¿verdad? Y además, el detalle también que agregabas, doctor, ¿verdad? Que mencionabas que los niños de alguna manera pueden ser voceros también en su familia. Claro. Pueden dar también el ejemplo. Me parece que de esa manera también se puede llegar a atraer también más adultos a que se vacunen. Claro. Imagínate, Natalia, que nosotros le vacunamos a los niños contra la influenza cada año. Pero hay menos casos internados por influenza que por COVID. Así mismo. ¿Y cómo entonces vamos a proseguir? Entonces, yo le insto a toda la teleaudiencia que revise nada más el carnet de vacuna y va a encontrar que hay más de 20 vacunas aplicadas en sus hijos y que gracias a eso ya no tenemos casos de enfermedades prevenidas por vacunas. Y a ese camino tenemos que ir contra el COVID. Totalmente. Y entonces, en un debate que encima que es tendencioso, nosotros estamos en desventaja porque es muy difícil hablar de números, como le decía Enrique, porque eso claramente habla de vidas humanas. Y sobre todo, otra vez, vamos a trasladar a lo que se instala, que ¿quién nos enseñó, Natalia, a lavarnos las manos a nosotros? Fueron los niños. ¿Qué? Los niños nos ayudan a ponernos bien el tapabocas. ¿Quiénes son los que sufrieron más este confinamiento? Fueron los niños. Así mismo. Nosotros en este momento estamos jugando piqui en la esquina, pero nuestros hijos están todavía encerrados en la pieza. ¿Cómo no le vamos a brindar la máxima felicidad de un niño, que es una interacción social? Hacia eso tenemos que apuntar. Y eso claramente, bajo el primer principio bioético, es primero no hacer daño. Bajo ese escenario, primero no hacer daño y después el de la beneficencia, o sea, el de darle una herramienta más para evitar. Nosotros estamos buscando que el año que viene las aulas sean otra vez llenas de alegría y que haya esa interacción social. Lo que quiero decir es que la actividad educativa, que ya venimos nosotros golpeados, que el año que viene sea plenamente presencial gracias a las vacunas. ¿Hay algún riesgo de que no lo sea? Siempre depende de la situación epidemiológica. Eso sería una catástrofe, ¿eh? Sí. Sí. La tercera ola. No, que no Ustedes haya... tienen sobrinos, hijos. Sí, que no haya clases presenciales, digo. Vos tenés sobrinos, tenés Sí, hijos. sí, sí, obvio, sí. Imagínate cómo pasaron ellos. Sí, totalmente. No, Es muy triste verle a los chicos en la casa y se comunican a través de la computadora y ellos lo que quieren es interactuar. Sí. Nosotros somos un poquito más, tenemos este distanciamiento que nos hace ya diferente a los niños, pues los niños claramente interactúan, o sea, por eso es que en las escuelas se amplifican los cuadros respiratorios, porque ellos interactúan más que nosotros, ¿verdad? Pero forma parte de su desarrollo. Del crecimiento. Y nosotros tenemos que ayudarle a que esas infecciones respiratorias sea lo más seguro posible. Exacto. A ver, Dante tiene una pregunta. Sí, doctor, en Turno Tarde queremos de alguna manera ser vínculo de comunicación, obviamente, para la gente que nos ven. Solemos tener reportes prácticamente de todo el país. Y en honor a esa gente le quiero hacer esta pregunta, sobre todo para aquella gente que de repente está dudando todavía a esta altura del campeonato, como se suele decir. De todas las vacunas que aplicó, y quiero que la pregunta, doctor, sea solamente al segmento joven. ¿Han notado, han registrado ustedes algún efecto adverso de la vacuna anticoronavirus en los chicos jóvenes? Bueno, nosotros tenemos más de 250.000 dosis aplicadas en el grupo de los adolescentes. Tuvimos efectos relacionados a la vacuna cronológicamente leves, en su gran mayoría, dolor en el sitio de la aplicación, en algunos casos fiebre, y sí hubieron algunos casos que fueron monitorizados en una internación, pero que fueron revertidos absolutamente. O sea, lo que quiero decir es que absolutamente todas las intervenciones
tienen que ser vigiladas, valoradas en el sentido de riesgo-beneficio. Nosotros no tenemos ni un solo caso en este momento en el grupo de los adolescentes asociado a la vacuna como muerte, por ejemplo, como están mencionando. Y los casos que se está hablando de miocarditis evaluados en el mundo y también en nuestro país realmente fueron extremadamente bajos y fueron totalmente reversibles. Bajo ese punto y analizando también lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde el propio COVID puede desarrollar miocarditis, o sea, afectación cardíaca, donde el propio COVID puede desarrollar una inflamación de órganos, causar daños y producir secuelas, no tiene punto de comparación. Entonces, por eso yo como padre también acompañé a mi hija hace una semana en el autódromo para que se vacune. Yo como pediatra también hablo sobre el tema de la vacunación. Yo como infectólogo de niños sostengo que las vacunas siguen siendo el elemento más importante después del agua potable, y en este momento, frente a una pandemia, nosotros no podemos esquivar esas evidencias que hablan de la seguridad de las vacunas. Doctor, perdón, Andrés. No, quiero insistir más en ese punto, no quiero que se corte el hilo, doctor. Sí. Para la gente que está viendo, yo sé que ya hicimos la campaña para aquellos chicos que incluso tenían algún tipo de problema de salud, que se priorizó eso. Pero a la gente que está viendo el canal dice, ¿hay alguna enfermedad, alguna patología, por alguna razón que no es recomendable que tenga el chico y que es recomendable no vacunar? No sé cuál podría ser. Ninguna, Dante. Ninguna. Ahí está. Al contrario. Nosotros tenemos niños, adolescentes con obesidad que terminaron en la terapia intensiva. Nosotros tenemos niños con cuadros respiratorios crónicos, como asma o otras enfermedades pulmonares crónicas, que terminaron en la terapia intensiva sin haberse vacunado. Nosotros tenemos niños con problemas cardíacos, inmunológicos, niños con cáncer. No hay ninguna contraindicación. Son vacunas seguras y, al contrario, al padecer esas entidades, por eso destinamos ya desde hace tiempo el día A, recordarán todos, sí, claro, el día del adolescente, sí, claro, que eran con enfermedades crónicas, donde se enfatizó que eso representaba una vulnerabilidad. ¿Qué es lo que implica eso? Que ellos están en desventaja frente al contagio y pueden tener mayor probabilidad de desarrollar formas graves. Una última, por lo menos de momento, doctor, de momento de mi parte. A ver, yo sé que va a ser difícil, pero no sé si usted me puede responder esta. Si un adolescente, no estoy hablando de niños, un adolescente se quiere vacunar, pero sus padres no, ¿qué podemos hacer, doctor? Hubieron ya casos, Dante, de esa situación, y la Defensoría del Menor también trabajó en eso, haciendo prevalecer lo que es el cuidado de los niños, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer ese chico que tiene 15, 16, 17 años de repente? Digo? En general, lo que hace es, a través de otra persona adulta, se acerca a la Defensoría del Menor y se hace una intervención al respecto, haciendo, insisto, prevaleciendo lo que representa el cuidado del niño. ¿Cuántos casos de eso tuvieron? Tuvimos 2 casos que yo recuerde exactamente, hubieron en esta parte de lo que es la vacunación en el plan nacional. ¿Y se comunicaban por teléfono? Sí, en realidad un familiar se acercó porque los padres no estaban de acuerdo, y bueno, y la Defensoría ayudó en esa instancia. ¿Y se vacunó, doctor? Sí. Qué bueno. Mira, qué interesante el caso. Sí. Dos chicos que Sí. recurrieron a la Defensoría para vacunarse porque sus padres no querían Sí. la vacuna. Sí, esa es la información. Una de ellas a nosotros nos tocó y la otra tuvimos información también al respecto, ¿verdad? Y eso es importante porque, recordemos, son menores de edad y necesitan la tutela y la autorización de sus padres o de sus tutores. Y ante todo, ante esa situación, también la Defensoría nos ayuda cuando hay este tipo de circunstancias. Mira qué interesante, qué caso interesante. Doctor, recordábamos hace rato con Dante y con Nati que hace un mes y algo, un poco más, hicimos un contacto en vivo contigo y nos decías, el objetivo es 80% de la población para fin de año. Sí. ¿Eso sigue siendo posible o cambió ahora? Bueno, nosotros tenemos, voy a relatar los números y vamos a construir juntos la conclusión. Desde el momento que bajamos a 12 años, nuestra población se acrecentó en el universo
Y tenemos 1.250.000 personas aproximadamente que no tuvieron ni siquiera una dosis para tratar de alcanzar el 80%. 1.250.000. De la población vacunable. De 12 años para arriba. Okay. Entonces no tienen ni siquiera una dosis para que al menos el 80% tenga primera dosis. Sí. De lo que ya cumplieron la primera dosis, tenemos aproximadamente 500.000 personas que deben cumplir con esa segunda, que están cumpliendo en un porcentaje de 80-90%. Solamente es esa brecha que acompaña el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Ahora, si empezamos a discriminar, Enrique, de 50 años en adelante, nosotros tenemos 60% de la población con 2 dosis. De 50 años en adelante tenemos 60% ya con 2 dosis. Estamos próximos ya a llegar a un 80%, pero se hizo lento el progreso de este grupo y empezó a aumentar lo de la población más joven. Lo de la población más joven nos queda mucho. De la mayoría. Que es la mayoría, nos queda todavía mucho como para ir avanzando. O sea, claramente, si hacemos nosotros un baño de sensatez ahora, decir 80% de la población de 12 años en adelante, nos vamos a llegar a fin de este año. Pero tenemos que llegar por lo menos a lo que respecta a la población mayor, porque el criterio de edad sigue siendo el criterio de mayor riesgo para formas graves, internación y muerte. Podemos asumir que no llegaremos al 80% para fin de año. Vos querés ponerme en un zócalo también ahí para que se quede después y que vos pongas en el tweet otra vez. No me vayas a dejar perdidoso vos, Enrique. Si querés, no vamos a poner más si querés en el zócalo. Pero bueno, me parece que también... Yo no lo veo como una derrota, yo lo veo todavía como un desafío. Es cierto que nosotros veníamos con el impulso de julio a agosto, donde imagínate, de 300.000 personas subimos a 1.500.000, que fue impresionante. Veníamos con ese impulso. Posteriormente, la vacunación se hizo víctima de su propio éxito, porque la vacunación hizo que empiece a girar el escenario epidemiológico, a tornarse más tranquilo. Y nosotros, claro, nos movemos cuando hay sensación de peligro. Y eso hizo que se haga más lento. En este momento, nosotros estamos optando a hacer otras actividades que ir al vacunatorio. Anteriormente no nos importaba esperar 8 horas que llegue el día. Exacto, o viajar a los Estados Unidos para conseguir ya la vacuna. O sea, son escenarios diferentes, pero aún así nos queda muy poco de 50 años en adelante y podemos llegar por lo menos a esa cifra también en la población. ¿Cómo va a ser? Bueno, estamos nosotros trabajando desde hace 10 días con la intensificación de la vacunación casa por casa y por concentración. Esa intensificación implica que todas las unidades de salud de la familia postergaron sus otras actividades y se están dedicando exclusivamente a la vacunación. Y es una ventaja, Enrique, porque las USF, Unidades de Salud de la Familia, conocen a su población asignada. Le conocen exactamente, lo tienen caracterizado, entonces saben cuántos chicos hay en tal casa, quién todavía no se vacunó. Entonces se está trabajando con ellos de una manera intensificada. Tuvieron que postergar otros programas y dedicarse exclusivamente a vacunación. Creemos que con eso vamos a pegar el salto y se encuentran, sí, van a la casa y dicen, usted le falta su segunda dosis. Sí que se encuentra. Tenía pendiente. Se encuentra y en general te encontrás con alguna persona que tiene su taller en su casa, que no puede abandonar el trabajo, o una mamá que tiene hijos chicos, o una abuela que tiene que cuidarla y no puede abandonar el lugar. Y se relaja con la primera. Y se relajan con... Exacto. Bueno, a nosotros una experiencia que acá, incluso con Dante, lo hemos analizado fuera de aire porque nos llamó mucho la atención y estábamos en vivo de los mercados, ¿verdad? El mercado 4, ese día que se instaló la vacunación ahí. Y había gente formando fila y le decía, ¿usted se vacunó ya? No, vengo a vacunarme ahora. ¿Y por qué no se vacunó antes? Era casi una pregunta muy de curiosidad. Y... No se me dio, pero tenía vacunatorio. Sí, ¿y cuántos años tenés? Y tengo 55 años, ¿no es cierto? ¿Y lo de la terminal? ¿Y por qué no se vacunó antes? No, y la terminal de UNI, ¿te acordás? Y la terminal... Estábamos por otra cosa. Estábamos en vivo. Nosotros estábamos por otra cosa en la terminal. Sí. Y de repente nuestro compañero dice, mira, acá se está vacunando. Y había gente formando fila, así por una linda fila, ¿eh? Sí. Y le preguntaba, ¿por qué no se vacunó antes?
Y era gente grande, era, ¿eh? ¿De Muy grande. dónde es usted? Y yo era, no sé, decía de Paraguarí. ¿Y allá no había vacunación? Sí. Le quedaba más cómodo ponerle, por eso ahí recién se vacuna. No se fue a vacunarse nomás. Pero ahí- y estaba en la terminal y dijo, ¿qué pedí acá? Y vacunación. Yo no me vacuné todavía. Me vacuno de paso, claro. Sí, vacunado de Bueno, paso. y en realidad vamos a sacar la pandemia. Vamos a sacar la pandemia. Y vamos a empezar a analizar nosotros 4 cuántas veces nos preocupamos por nuestra vacunación. Sí. Cuando íbamos a viajar, porque necesitamos la vacuna contra la fiebre amarilla. Sí. O la vacuna contra la influenza cuando venía acá el set, un equipo de vacunadores y le vacunaba. a Siempre nos pasó. Yo siempre me vacuné en el medio de comunicación en el que estaba en ese momento. Yo en realidad me vacuné Yo siempre también. porque quería venir siempre a trabajar para no faltar, doctor. Para no dejarle solo a Enrique y a Nati. Gracias, don Dani. Pero- O lo por que- ejemplo, lo que con la digo es- familia también, ¿verdad? Claro. De repente con la familia se avisan todo y te vas ahí en familia a vacunarte. Claro, pues lo que digo es, hay padres que tienen muy prolijo el carnet de vacuna de sus hijos, pero él no tiene ninguna No vacuna. el propio. Cierto. No, porque se cree que la vacunación es de la edad pediátrica y hoy sabemos Que que no las es así. vacunas no tienen edades, que tenemos que aplicar en todos los grupos de edad. Entonces volvemos a poner la pandemia. No está instalado el hábito de la vacunación en los adultos, No. pero a los adultos es quien agudamente más afecta la COVID-19. Pero siempre hubieron prejuicios a las vacunas o solo Siempre a la del hubieron, co- Siempre, siempre hubo. hubieron. Ah, mira, yo, o sea, para mí también como Nati me sorprende. No, siempre hubieron. Es histórico esto de... ¿De verdad? Mirá sí, vos. de... Los siempre negacionistas, hubieron. digamos. Y Hay, con los hay números- diferentes sectores. Hay sectores que realmente no son negacionistas. Hay otros que son reticentes. O sea, lo que mencionaba Enrique, que es el hecho de La comodidad. de la procrastinación, o sea, de postergar. Bueno, voy a hacerlo mañana, voy a ver mañana qué tal, ahora tengo que hacer tal cosa, espero un poco. O sea, ese es el grupo más importante en nuestro país, porque realmente no está instalado el hábito de la vacunación en las personas adultas. Sí. Entonces tenemos que ir construyendo. Y construyendo implica también, bajo el apuro de lo que es, otra vez otra ola aumentada de contagio. Y ese es el desafío que tenemos. Sí, a mí también, así como a Nati me sorprendió. Yo tampoco sabía que existía una corriente que Siempre existió, hay cuestionaba vacuna, pero bueno, por lo hay un visto- caso histórico que, si me permitís, lo que pasa es que cuando me hace hablar yo ya no paro, pues yo No, sí. no, pero tranquilo. Hablanos nomás que te queremos No, no. aprovechar acá Bueno, presente. hay un caso histórico de un artículo publicado en una revista muy importante científica de impacto, de alto impacto, donde se publicó una relación de autismo con una vacuna. Ah, mira vos. Eso se publicó en 1900, no me acuerdo si 88 o 93, no quiero, bueno, pero en ese tiempo. Posteriormente se descubrió que primero que eran 14 chicos, que es una muestra muy poca como para hacer tal determinación o tal conclusión. Segundo, los datos estaban fraguados. Se hizo un análisis, se retiró el artículo de la revista, se sacó una editorial retractándose, Aclarando, pero corrió lo otro mucho pero más. corrió lo otro. Obvio. Corrió No, lo otro y quedó ahí, ¿verdad? aparte, sí, el pensamiento de las ideas de las conspiraciones y el pensamiento mágico. Doctor, te iba a hacer una pregunta, ya que estamos área de inmunizaciones. ¿Hay reinfectados todavía? Recuerdo que en un momento era el tema. Sí, hay reinfectados. No tengo la cifra, no es mucha, pero sí hay reinfectados. ¿Vacunados también ya ellos? No están vacunados. Los que ya tuvieron COVID. Lo que ya tuvieron, sí tenemos los datos, pero no recuerdo la cifra, no es mucho. En porcentaje- contagiaron dos veces. Sigue siendo un porcentaje muy bajito. Bajo, ¿verdad? muy bajo. Ah, mira, pero en un momento te acordás que era el tema, era la reinfección. reinfección. Más o menos después de 3 meses después que empezó el COVID, más o menos. Y Ya. claro, pues no se sabía, pero había por otro lado la hipótesis de que la inmunidad iba a ser por mucho tiempo. Sí, 8 meses, Y 9 que meses. incluso países tomaron la decisión de que los que tuvieron COVID no los vacunaban hasta incluso 6 meses después. Sí. Porque le daba cierto grado de protección, que es cierto, hoy sabemos, por eso aparece la tercera dosis, ¿verdad? Pero por otro lado, hoy también sabemos que esa inmunidad causada por haber padecido la infección más la inmunidad desarrollada por la vacuna
pegó un salto mucho más importante, se extendió un poco más, pero aún así empieza a declinar y necesita Con de los meses, refuerzo. totalmente. Y siempre va a ser así. O sea, con la cuarta dosis va a llegar 6 meses, 7 meses después de la tercera. No lo sabemos, Enrique. En realidad nosotros estamos evaluando de lo que es el primer punto, análisis en ensayos clínicos controlados, viendo el análisis de sangre, el dosaje de los anticuerpos, a ver si va cayendo, y también lo que es la efectividad en el mundo real, o sea, Claro. cuántos empiezan otra vez a padecer la infección, cuántos de ellos desarrollan formas graves, se internan. Entonces, en este momento lo que sí sabemos es que la tercera dosis se le tiene que dar énfasis a las personas mayores, personas con enfermedades crónicas debilitantes, así también como personas que están en una alta exposición como profesionales de la salud y personas que tienen algún riesgo laboral. Claro. En nuestro país, nosotros ya arrancamos con la tercera dosis de 18 años y más y estableciendo los 6 meses de intervalo entre la segunda y la tercera dosis porque están aumentando los contagios. Claro, en un tiempo X sabremos la necesidad o no de la cuarta dosis de Claro. cuántos meses, pero todavía es muy nuevo, muy... Nosotros, Ah. para comparar, o sea, para graficar, tenemos, creo que habíamos hablado en radio, Enrique, de esto de los coronavirus comunes y los nuevos coronavirus, ¿verdad? Sí. Los coronavirus comunes son los que producen el catarro, el resfrío común en los niños cada año. Por más de que hayan padecido el año pasado, vuelven a tenerlo el año siguiente. Quiere decir que te da una inmunidad transitoria, pero no te da cuadros graves, son cuadros leves. Del otro extremo están los del SARS del 2002, el síndrome respiratorio en Medio Oriente, que fueron cuadros graves con una alta mortalidad, pero que fueron confinándose en ciertos países y quedó ahí. No sabemos si este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, va a tener un comportamiento también así que se va diluyendo con las vacunas o que va a tornarse cada año con la necesidad de hacer una inmunización. Claro, como la influenza. por ejemplo. Claro, lo que difiere en estos extremos en relación al SARS-CoV-2 Es nuevo. es que es nuevo y que tenemos una vacuna. Claro. Y que la vacuna es efectiva. Así que hay que trabajar en este momento para apretar el acelerador, mitigar esto para que después podamos tornarle endémico o incluso que se vaya diluyendo. Corren informaciones respecto a países donde hay porcentajes muy altos de vacunación, pero que hay nueva ola ahora, la quinta ola, no sé qué. Claro. No sé si es real, países que tienen supuestamente 90% de vacunados. Sí, la densidad poblacional ahí marca la diferencia. Sarampión. Decías hace rato la importancia de la vacunación en la escuela también por la campaña de vacunación contra sarampión. Sí, estamos nosotros también en noviembre y diciembre en plena campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Sarampión, en nuestro país, tiene la certificación de haber estado eliminado de nuestro país. Desde 1998 no tenemos más un caso confirmado de sarampión, pero en la región hay casos confirmados. Tenemos un porcentaje de niños vacunados contra el sarampión que no supera el 60%. Por lo tanto, es sumamente preocupante y no podemos postergar más. El año pasado, por el confinamiento, muchas familias no salieron, por lo tanto, los niños no iban a los controles con el pediatra ni tampoco a los vacunatorios. Y eso hizo que también la cobertura baje. Este año se hizo una priorización de todos los servicios al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y eso hizo también y causó mella en lo que es el programa regular de vacunación en los niños. Y nosotros tenemos casos, insisto, confirmados en la región, así que insistimos a los padres que revisen su carnet. Esta es una dosis adicional. De 1 a 6 años van a recibir una dosis contra sarampión y rubeola y de 6 meses a 4 años las gotitas que son las vacunas contra la poliomielitis, una enfermedad que provoca parálisis infantil y que no tenemos registro en nuestro país desde 1985. Esperemos que los niños que ya pagaron la factura con el confinamiento, el encierro, no paguen con su salud. Así que le pedimos por favor a los padres que nos acompañen en esta campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis, enfermedades absolutamente prevenidas por vacunas
y si no están vacunados son sumamente contagiosos. ¿Qué pasa si no recuerda o no tiene o no encuentra la libretita? Se puede acercar de igual manera porque es una dosis adicional y nosotros vamos ajustando después en el registro O sea, electrónico. no pasa nada si recibe de vuelta la dosis. No, en absoluto. Al contrario, es lo que estamos buscando para mejorar la cobertura. Y es cualquier centro de salud de la... Cualquier vacunatorio, hay todos los vacunatorios del programa de vacunación infantil o programa regular también, porque vacunamos embarazadas y también adultos mayores, se pueden acercar o van a recibir también la visita, como ven en la foto, de también las brigadas que acompañan en casa por casa vacunando al adolescente contra el COVID, a los adultos para segunda o tercera dosis y a los niños contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Claro, o sea, también es casa por casa. Exacto. O en el vacunatorio de la zona que cada barrio conoce y sabe cuál, Así mismo. cuál es. Y hay vacunas suficientes. Hay vacunas suficientes, son vacunas que cada año las estamos utilizando. Correcto. Son vacunas del programa regular, son vacunas que tienen una aprobación total. Y por el otro lado son enfermedades sumamente contagiosas que provocan daño y secuelas irreparables. La escuela y colegio exigen, de hecho, en algunos casos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos reglamentado eso también. Nos acompaña el Ministerio de Educación haciendo el chequeo antes de la inscripción del carnet de vacuna. Sin embargo, por la virtualidad tampoco se pudo hacer ese control. Eso fue. Y entonces, de pandemia. Exacto, entonces hay muchas cosas que golpeó al niño, ¿verdad? Y entonces no queremos que suceda esto, así que pedimos encarecidamente a través de ustedes, Enrique, que nos acompañen en la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, rubeola y poliomielitis. Sí. Imagínense que ya tenemos muchos desafíos contra el COVID, pero no podemos abandonar la salud de nuestros niños. Absolutamente. Y los niños dependen de los adultos también, de los mayores. Así que los papás a ponerse las pilas también para llevar a los chicos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Sí? No, el agradecido soy yo. Gracias por el espacio. Realmente a través de ustedes nosotros podemos llegar con este mensaje. Volvemos a insistir en un tiempo donde la información es tan cambiante, donde todo el mundo cree tener la verdad. Por favor, les sugiero que se vayan asesorando con sus pediatras, con su médico de cabecera, que revisen la fuente segura del Ministerio de Salud o a través de los medios masivos de comunicación, porque muchas veces la cadena en las redes sociales como por WhatsApp no tienen un asidero responsable ni mucho menos científico. Así que vamos a alentar a todos a que nos vacunemos para pasar unas fiestas en familia. Así mismo. Y hoy celebramos algo también. Gracias. A ver, para la pausa tenemos que hacer, pero tenemos... ¿qué hoy es Santa Cecilia. ¿Ahí? Sí. La patrona de los músicos, sí. Yo creo que deberíamos honrar. Pero si va a cantar conmigo. Pero por favor. Pues eso se trata. Nati hace la primera, usted hace la segunda voz. Mira, tú estás preparado. Enrique hace la tercera y yo hago la cuarta. No tenía la más pálida idea que esto iba a pasar. Dante, ¿vos sabés ¿Vamos a tocar la guitarra, doctor? Maestro, ¿qué pasa? Honestamente no sabía. Acabo de robar la guitarra de uno de los Ojeda, que están grabando, ahí están tocando. Un honor para los Ojeda que tocan. Por supuesto. Tal cual. ¡Qué gusto! Mira. Bajo un ceibo en flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante, hay en el primor de tu ñandutí, nudo más constante que el cariño que te di, mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Señoras y señores, en vivo. Mira, no tenía... Doctor Castro. Te prometo, te juro, no tenía idea. Dante sacó una guitarra no sé dónde, un micrófono acá, no... Esto, honestamente, es toda redundante. Toda adelante, yo no tenía la más pálida idea. Pero no sorprendiste. Pero me sorprendió, realmente. Gracias. Impecable. Me piden uno para la pausa. Uno más y nos hinchamos más. Para la pausa, un poquitito por lo menos. Con el doctor Castro en vivo, acá el dúo. Ahí está. Dante y doctor Castro hacemos la pausa. Nati hace la primera, el doctor la segunda, Enrique la tercera y yo hago el bom, 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 bom. Bueno, voy a
cantar la polca que le dedico siempre ¿A la patrona? a la patrona. ¡Eso! Qué lindo. Nos sumamos todos acá. Porque yo soy de ahí. San Lorenzana, joya del mira. sueño, buscando calma llegué hasta ti. Que me comprendas mi dulce anhelo, porque te amo con frenesí. Sarampión. Decías hace rato la importancia de la vacunación en la escuela también por la campaña de vacunación contra sarampión. Sí, estamos nosotros también en noviembre y diciembre en plena campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Sarampión en nuestro país tiene la certificación de haber estado eliminado de nuestro país. Desde 1998 no tenemos más un caso confirmado de sarampión, pero en la región hay casos confirmados. Tenemos un porcentaje de niños vacunados contra el sarampión que no supera el 60%. Por lo tanto, es sumamente preocupante y no podemos postergar más. El año pasado, por el confinamiento, muchas familias no salieron, por lo tanto, los niños no iban a los controles con el pediatra ni tampoco a los vacunatorios. Y eso hizo que también la cobertura baje. Este año se hizo una priorización de todos los servicios al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y eso hizo también y causó mella en lo que es el programa regular de vacunación en los niños. Y nosotros tenemos casos, insisto, confirmados en la región, así que insistimos a los padres que revisen su carnet. Esta es una dosis adicional. De 1 a 6 años van a recibir una dosis contra sarampión y rubeola y de 6 meses a 4 años las gotitas que son las vacunas contra la poliomielitis, una enfermedad que provoca parálisis infantil y que no tenemos registro en nuestro país desde 1985. Esperemos que los niños que ya pagaron la factura con el confinamiento, el encierro, no paguen con su salud. Así que le pedimos por favor a los padres que nos acompañen en esta campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis, enfermedades absolutamente prevenidas por vacunas y si no están vacunados son sumamente contagiosos. ¿Qué pasa si no recuerda o no tiene o no encuentra la libretita? Se puede acercar de igual manera porque es una dosis adicional y nosotros vamos ajustando después en el registro electrónico. O sea, no pasa nada si recibe de vuelta la dosis. No, en absoluto. Al contrario, es lo que estamos buscando para mejorar la cobertura. Y es cualquier centro de salud de la... Cualquier vacunatorio, hay todos los vacunatorios del programa de vacunación infantil o programa regular también, porque vacunamos embarazadas y también adultos mayores, se pueden acercar o van a recibir también la visita, como ven en la foto, de también las brigadas que acompañan en casa por casa vacunando al adolescente contra el COVID, a los adultos para segunda o tercera dosis y a los niños contra el sarampión, rubeola y poliomielitis. Claro, o sea, también es casa por casa. Exacto. O en el vacunatorio de la zona que cada barrio conoce y sabe cuál es. Así mismo. ¿Cuál es? ¿Y hay vacunas suficientes? Hay vacunas suficientes, son vacunas que cada año las estamos utilizando. Correcto. Son vacunas del programa regular, son vacunas que tienen una aprobación total. Y por el otro lado son enfermedades sumamente contagiosas que provocan daño y secuelas irreparables. La escuela y colegio exigen, de hecho, en algunos casos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos reglamentado eso también. Nos acompaña el Ministerio de Educación haciendo el chequeo antes de la inscripción del carnet de vacuna. Sin embargo, por la virtualidad tampoco se pudo hacer ese control. Eso fue. Y entonces, de pandemia. Exacto, entonces hay muchas cosas que golpeó al niño, ¿verdad? Y entonces no queremos que suceda esto, así que pedimos encarecidamente a través de ustedes, Enrique, que nos acompañen en la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, rubeola y poliomielitis. Sí. Imagínense que ya tenemos muchos desafíos contra el COVID, pero no podemos abandonar la salud de nuestros niños. Absolutamente. Y los niños dependen de los adultos también, de los mayores, así que los cual. papás a ponerse las pilas también para llevar a los chicos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, ¿sí? No, el agradecido soy yo, gracias por el espacio. Realmente a través de ustedes nosotros podemos llegar con este mensaje. Volvemos a insistir en un tiempo donde la información es tan cambiante, donde todo el mundo cree tener la verdad. Por favor, les sugiero que se vayan asesorando con sus pediatras, con su médico de cabecera, que revisen la fuente segura del Ministerio de Salud o a través de los medios masivos de comunicación, porque muchas veces la cadena en las redes sociales como por WhatsApp no tienen un asidero responsable ni mucho menos científico. Así que
vamos a alentar a todos a que nos vacunemos para pasar unas fiestas en familia. Así mismo. Y hoy celebramos algo también, don Gracias, Dante, gracias. ¿verdad? A ver, para la pausa tenemos que hacer, pero tenemos... ¿Qué es esto? Hoy es Santa Cecilia, ¿Ahí? Sí. la patrona de los músicos. Yo creo que deberíamos Cante, honrar. pero si vas a cantar conmigo. Pero por favor, Pues está- de eso se trata. Nati hace la primera, vamos a usted hace la hacer segunda peña. voz. Mira, vos tú estás preparado. Enrique te Enrique hace la tercera y yo hago la cuarta. Te prometo doctor, que no tenía la más pálida idea que esto iba a pasar. Dante, vos sabés ¿Vamos a tocar tocar la guitarra. guitarra, doctor? Maestro, ¿qué pasa? Honestamente no sabía. Acabo de robar la guitarra de ¿De uno de quién los la guitarra? Ojeda, de uno de los Ojeda que están grabando, ahí están tocando. Un como honor si- para los Ojeda que tocan. que- por Tal supuesto. cual, tal cual. Tal ¡Qué gusto! Mira. Bajo un ceibo en flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante, ahí en el primor de tu ñandutí, nudo más constante que el cariño que te di, mi paraguaya, morena mía. En pos del día busco radiante todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Turno tarde, ¡Qué señoras y señores, en placer! vivo. Mira, no tenía... Doctor Castro. Te prometo, te juro, Nos no tenía sorprendiste. idea. Dante sacó una guitarra no sé dónde, un micrófono acá, no. Esto honestamente es Voy a toda, devolver esto. Toda de don Dante. toda de Dante. Yo no tenía la más pálida idea. Pero nos Le sigo sorprendiste. Pero me sorprendió, realmente. Gracias, gracias. Impecable. A ver, me piden uno para la pausa. Uno para la más pausa, y uno, nos uno. hinchamos más. Uno. Para la pausa, un poquitito por lo menos. Con el doctor Castro en vivo, acá el dúo. Ahí está. No puedo Dante y creer. doctor Castro, hacemos la pausa. Nati con hace esto. la primera, el doctor la segunda, Enrique la tercera y yo hago el bom, 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 bom. Bueno, voy a cantar la polca que le dedico siempre A la persona. a la patrona. ¡Eso! Qué lindo. Nos sumamos todos acá. Porque yo soy de ahí. San Lorenzana, joya del mira. sueño, buscando calma llegué hasta ti. Que me comprendas mi dulce anhelo, porque te amo con frenesí.